Si se cumplen esos 7 puntos, están los votos. Si no se cumplen esos 7 puntos, no estarían, lo digo así, los votos. El doctor Salinas es un activo político importante, ha hecho una muy buena gestión con aprobación de la gente. Si va a integrarse a la campaña electoral y en qué lugar, eso todavía no lo hemos hablado. A nosotros, a Cabildo Abierto, se le vetó una ley, la única ley que se vetó en esta administración. ¿Preocupa alguno de los porcentajes últimos de las encuestas donde Cabildo apareció con 2, 4% según la consultora? ¿Le preocupa que no alcanzara el 11 que tuvieron en 2019? Mire, a nosotros en el 2019 casi todas las encuestadoras nos daban 3%, 2%. Hubo politólogos, enjundiosos politólogos, hablan como doctores en política, uno de ellos decía que tal vez llegáramos a los 500 votos en junio para seguir como partido, otro nos anunció que si sacábamos 5.000 votos tiráramos cohetes, es decir, hubo siempre una percepción de Cabildo totalmente subestimando al partido. Hoy mismo las encuestadoras no se ponen de acuerdo. Hay una que nos da 3 y yo qué sé, y hay otra que nos da 9. Facto nos da 9, por ejemplo, otra nos da 3, otra nos da 6. Entonces, Opción creo que nos da 6. Entonces, ¿cuál es la que dice la verdad? Yo creo que en general a Cabildo se lo subestima, tal vez sea que el propio cabildante es poco propenso a decir su adhesión y está dentro de esos no sabe, no contesta, tal vez, mire que es una conjetura, pero el hecho que siempre hemos sido subestimados por las encuestas, no nos preocupan mayormente las encuestas, la percepción que tenemos por las recorridas que hacemos. Ayer mismo estuvimos de tardecita en un lugar visitando gente y todas las semanas vamos a 2 o 3 lugares, mañana estaremos en la zona de Manga nuevamente y así recorriendo permanentemente. La percepción que tenemos es que hay mucha gente de otras tiendas que se está sumando a Cabildo y no al revés. Pero es una percepción, por supuesto que eso habrá que confirmarlo en los hechos reales cuando se den las elecciones. Bien, el Frente Amplio ya asegura su victoria en 2024, digo, ¿qué opinión le merece eso? Yo digo que no sería demasiado aventurado asegurar ninguna victoria. De acá al año a las elecciones va a correr demasiada agua bajo el puente. Por más fotos alegres que tengan hoy, no saben, no tienen ni idea de cómo se va a procesar todo este camino político hacia adelante. Me parece que no se deberían confiar tanto. Bien. ¿Se acuerda aquel video, rápidamente recuerdo, que se hizo viral el día de la elección de la LUC, donde usted creo que hablaba con la senadora Bianchi, con alguien, y decía, si cometemos un error más, estos 30.000 votos de diferencia se nos pueden ir? Yo hablaba con el doctor Volonté. Con el doctor Volonté, disculpe. ¿Cree que se cometió de aquí hasta esta fecha algún error de esos que puedan ser? No, pero han habido hechos que no han ayudado, ¿no? Como el que usted nombraba del caso Astesiano y alguno más que puede afectar negativamente, pero también hay actos de gobierno que pueden neutralizar esos elementos negativos y ser a favor. Hay muchas cosas que se están construyendo, inaugurando, soluciones que se están dando, procesos que se están viviendo que pueden llevar también a neutralizar lo negativo de otras cosas. No, todavía es prematuro decir si se cometieron errores o no en ese tema, porque todavía falta la parte, digamos, de este año y pico, que va a ser de muchas concreciones de cosas que se vienen haciendo de hace tiempo. Recién ahí lo veremos. Un poco más a la interna de Cabildo, digo, hay algunos que esperan a Salinas que Salinas vuelva para ser vicepresidente en las próximas elecciones. ¿Usted está dentro de ese grupo de personas? Mire, el doctor Salinas es un activo político importante, ha hecho una muy buena gestión con aprobación de la gente. Si va a integrarse a la campaña electoral y en qué lugar, eso todavía no lo hemos hablado, y esto es real, no lo hemos hablado con él. Por lo tanto, no quiero adelantar nada, pero por supuesto que contar con el doctor Salinas digamos, en todo el esfuerzo que estamos haciendo desde Cabildo siempre va a ser una muy buena noticia para todos nosotros. ¿Hay alguna otra figura que esté potencial en Cabildo o fuera de Cabildo que pueda ser
posible candidato, precandidato? Sí, figuras, hay varias figuras que pueden perfectamente potenciarse, pueden encabezar listas, pueden ser compañeros de fórmula, todo lo que ustedes quieran llamarle, pero no, hoy por hoy no están lanzados a la carrera, digamos, y yo no quiero tampoco manosear nombres hasta que no esté más concreto. Entiendo, pero hay como un tiempo límite que se puso usted o el partido para definir si Salinas vuelve o no y empezar a potenciar otras figuras para completar la fórmula. Yo siempre he dicho, a principios del año que viene vamos a hablar con Salinas y hablar con varios así, y vamos a ir delineando cuál va a ser la oferta electoral de Cabildo, pero recién a principios del año que viene, no es en este año. Este año es un año de trabajar mucho, de llegarle a los vecinos, llegarle a la gente, hablar bien del proyecto de Cabildo Abierto, que es un proyecto que tiene diferencias con el proyecto de Blancos y Colorados, y por supuesto del Frente Amplio, un proyecto que se ha manifestado en distintas propuestas que se han hecho, que muchas veces no cuentan con la adhesión de otros. Tenemos cosas muy importantes para plantear. Es hora ahora de inyectarle oxígeno a la micro y pequeña empresa nacional, es hora de hablar de la reestructura de las deudas, es hora de hablar de políticas de drogas en serio, es hora de hablar de tenencia compartida, de una serie de proyectos que realmente son los que hacen a la vida de la gente. Y el año que viene, a principio de año, hablaremos de ofertas electorales, de encuestas, de esto, de lo otro, pero por ahora eso no nos hace perder el sueño. Le hago la última, justamente hablaba del principio del año que viene. Hay partidos de la coalición que parecen estar más apurados en definir sus precandidaturas, como el Partido Nacional, por ejemplo, que ya está en estos días, semanas, se está hablando del tema. ¿Le preocupa esa ansiedad? Lo que pasa es que hay partidos que tienen internas inciertas. En Cabildo hay más certezas en la interna, entonces esa ansiedad no la tenemos. Yo creo que es hasta explicable que otros partidos estén como adelantando terreno porque tienen en sus internas disputas que pueden llegar a ser muy marcadas. ¿Puede afectarle al gobierno eso? En el caso del partido de gobierno que estén... Bueno, mientras no sean los gobernantes directos los que están en esas tareas, no le va a afectar al gobierno. El problema es cuando quien tiene que cumplir con un ministerio o con una función importante se enfrasca en estos temas políticos partidarios que en definitiva le van a bajar sus energías para lo que tienen que estar. Lo esencial son dos o tres cosas. Bajar esos 25 años que se toman en cuenta para el cálculo jubilatorio, pensamos que es excesivo. A 20 en este caso. Bueno, nosotros habíamos propuesto a 15. Aquí hay un ejemplo de que estamos flexibilizando al máximo esto, pero ya más de 20 no es de recibo, digamos. Y lo otro importante son las colocaciones de las AFAP fuera del país, que entendemos que genera una alta incertidumbre y que no es conveniente por un montón de motivos que los hemos expuesto ya hasta el cansancio en los últimos tiempos. Queremos que el dinero de los uruguayos que están en las AFAP quede en el Uruguay para un montón de obras e inversiones necesarias en el Uruguay y no que esté saliendo fuera del país, corriendo riesgos, porque hasta los bancos más renombrados pueden tener serios problemas, como ha ocurrido en estos días con algún banco que nadie hubiera pensado que hubiera entrado en problemas. Esos son los dos puntos. Hay otro punto sobre el IAS. Nosotros siempre habíamos manifestado que el IAS es un impuesto inconstitucional, etcétera, etcétera, ¿no? Y más de una ocasión, desde nuestro programa de gobierno ya estaba puesto que hay que tender a bajar el IAS. En el compromiso por el país se asumió que el IAS es un impuesto que en la medida de las posibilidades del país hay que tender a bajar. Bueno, como en este proyecto de ley se establece que el IAS es una de las fuentes de financiación del sistema, no queremos que, al contrario de lo que nos comprometimos en campaña, ahora oficialicemos o formalicemos que el IAS es un soporte del sistema. Está bien, se establece, se lo nombra porque es real, pero también se establece en nuestra propuesta la voluntad de hacerlo desaparecer paulatinamente a medida que la economía del país lo vaya permitiendo. Esos son, digamos, los puntos, yo diría, más importantes que hoy por hoy estamos esperando respuesta para poder seguir en consecuencia.
Muy bien. ¿Son, o sea, condiciones si no aceptan esos puntos, Cabildo no vota la reforma? Bueno, yo en este momento le diría que sí, que si esos puntos no se accede o se flexibiliza, no votaríamos la reforma. En el tema de las AFAPs, inversiones fuera del país, nosotros ahí lo que proponemos es desglosarlo y tratarlo en una ley aparte, con más información, con más datos, tanto eso como la agencia reguladora que se establece, como el tema de los aportes complementarios y voluntarios. Eso de ahí nos falta información o nos falta ver la razón de esto, que en definitiva no le hace a la esencia del proyecto en sí, son cosas que están como laterales, incluidas en el proyecto. Bueno, puede ir perfectamente en una ley aparte. Yo quiero que quede bien claro, todas las propuestas, las 7 sumadas, no desestabilizan el proyecto, no lo desnaturalizan, no van contra la esencia del proyecto, no significan financiera y económicamente que eso quede insostenible, ¿no? Lo más caro de todo, que sería el bajar de 25 a 20 años en el cálculo, está estimado por el propio grupo que redactó el proyecto, que tiene un costo ya para el año 2100 de $100 millones, 104 millones de dólares. Estamos hablando de que toda la seguridad social son 4 o 5 mil millones de dólares, o sea, que eso no puede decirse que es lo que va a desequilibrar el sistema, ¿no? Realmente son medidas muy prudentes, pero entendemos que algunas de ellas son conceptualmente importantes. Que no comparte la urgencia manifestada por el Ejecutivo, ¿no? Los argumentos ejecutivos tienen que ver con aprobarla, ¿no? Lo más lejos posible de la electoralización del año. Y bueno, y cuanto antes por una razón política. Usted había dicho incluso que si se aprobara en 2025, sí, no tiene problema. Este tipo de ley históricamente se han aprobado en el primer año o al inicio del segundo año de una gestión y no en el cuarto año, ya tirando a mediados del cuarto año. Claramente todo lo relativo a este proyecto se tiñe de la campaña electoral que está ya empezando para algunos. Entonces, claramente esto va a ser una bandera política en manos de aquellos que están buscando cualquier elemento para dar manija, generar disconformidad, acusar a los demás, mirar malas intenciones, todo lo que hemos visto, lo vimos con la LUC, bastante más lejos del proceso electoral, lo vamos a ver con esto seguramente. ¿Qué duda hay? Es más, lo están anunciando, es más, ya hay instalada una carpa acá frente al Palacio y hay spot publicitario, ya hay un clima de impugnación de la eventual ley. Entonces, nosotros lo que decimos, si el cerno de esta reforma, si el grueso de esta reforma, si lo más importante, el 90 y pico % de los efectos de esta reforma van a entrar a regir en el año 33, es decir, dentro de casi 10 años, ¿qué cambia en aprobarlo en el 23 o en el 25? ¿Qué cambia? Igual va a entrar a regir el mismo día, en el 33, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Hay algunas cositas que son de aplicación inmediata, menores, muy menores y que no mueven la aguja, pero el grueso de la reforma es exactamente lo mismo desde el punto de vista financiero económico, aprobarlo en el 25 que en el 23. Pero nosotros entramos en este proceso de elaboración del proyecto, le dimos para adelante en varias instancias, se votó en el Senado. No estamos dispuestos a decir, no, ahora no porque no conviene, pero es claro que en realidad no hay ninguna urgencia. ¿Cree que la reforma de la seguridad social marca una crisis dentro de la coalición? Bueno, habría que definir crisis, pero honestamente yo no veo que todo este tema sea peor que algunas situaciones que se dieron en estos años, que se dan cuando hay diferencias de conceptos y diferencias de enfoques de las cosas. A nosotros, a Cabildo Abierto, se le vetó una ley, la única ley que se vetó en esta administración. ¿Fue crisis eso o simplemente fue una diferencia que se zanjó con una mirada en altura de Cabildo, mirando el monte y no el árbol, y seguimos para adelante? A Cabildo Abierto se le rechazó un proyecto de ley que tenía unanimidad en comisión sobre la reestructura de las deudas de las personas
en el plenario se le rechazó por parte del Partido Nacional y del Frente Amplio, se rechazó ese proyecto. Eso fue una crisis, o no fue. Esto acá son diferencias de enfoque que en definitiva, digo, se pueden perfectamente subsanar si es que hay un espíritu de subsanar. Puede haber una ruptura de la coalición, hay blancos y colorados que manejan que si no prospera la ley de reforma de la seguridad social, Cabildo Abierto debería dar un paso al costado a la coalición. Cabildo Abierto entiende que la coalición de gobierno es la herramienta para llegar a las soluciones a muchos problemas de la gente. No va a dar ningún paso al costado por este tema. Cabildo Abierto no lo va a dar, no sé, los que hablan, habrá que preguntarle a ellos a qué se refieren, pero Cabildo Abierto entiende que tiene que proponer las cosas de acuerdo a su leal saber y entender, buscando la mejor solución posible. En este caso en particular, aparte, se sabe que una vez aprobada esta ley va a haber un ataque feroz a la misma, buscando derogarla, cambiarla, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aprobemos la mejor ley posible, la que tenga menos flancos expuestos. Ese es el concepto. Yo, crisis en el sentido de fricción, de diferencia, eso hay. Ayer en la Cámara de Diputados se dijeron cosas muy feas, digamos, por parte de legisladores de la coalición hacia Cabildo, pero ya también había pasado cuando se votó la ley forestal. ¿A qué cosa se refiere? Se acusó ahí de incumplimiento de palabra, de esto, de otra, cosas que no son ciertas, pero se dijeron cosas que indudablemente generaron malestar en nuestra bancada. ¿Usted nos había comprometido a aprobar la reforma en aquella reunión en la Torre Ejecutiva? El compromiso de Cabildo con la reforma está en el compromiso por el país. Después, en la Torre Ejecutiva y en todas las reuniones, siempre se dijo, en el Parlamento vamos a buscar mejorar la reforma. Lo dije siempre yo. Se lo dije al presidente, a Saldain, a todos personalmente, ¿no? Tal vez no se lo dije ni a Mieres ni a Sanguinetti porque no estuve la reunión con ellos, no fue con ellos. Ellos entraron después, digamos, a la foto aquella en que estamos todos, pero la reunión previa fue con el presidente y con Saldain, y claramente dije que mi compromiso era también de mejorar el proyecto en el Parlamento. Bien, ayer aseguró del Partido Nacional y del Partido Colorado que están esperando que Cabildo no vote la reforma, haciendo referencia a todas estas diferencias. ¿Por qué cree que esas personas no plantean en el seno de su partido esas diferencias? Bueno, y seguramente no querrán ir contra lo dispuesto por su dirigencia, lo planteado por su dirigencia. Seguramente me ha llegado a mí directamente de fulano, mengano, sultano, que dice que lo mejor sería que Cabildo no vote justamente por lo que hablábamos recién de la campaña electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Yo tengo la convicción de que si Cabildo no vota, muchos de la coalición van a estar aliviados de que no se le va a dar una bandera más a la oposición para la campaña electoral. Bien. Y también estaba, hoy salió en búsqueda y es algo que viene dando vueltas hace días, el cambio de figuritas, ¿no? Que se dice que Cabildo votaría la reforma a cambio de que se lleve lo que es el proyecto de prisión domiciliaria para las personas de más de 65 años. ¿Es así? Acá lo que hay objetivo es un documento que yo le entregué a la ministra de Economía y Finanzas que dice qué cosas Cabildo quiere para votar. Y lleva mi firma aparte del documento. Si estas cosas están los votos de Cabildo. Eso del proyecto. Independientemente de otros proyectos. Si esos votos están, si esos 7 puntos que nosotros planteamos están los votos de Cabildo. O sea que... ¿Qué cree que se interpreta? Y bueno, pero esto acá hay mucha operación en todo esto. Hay mucha gente que realmente pareciera que están apostando a invertir el dinero de los uruguayos de las AFAPs en el exterior, gente que está jugada a eso aparentemente, o gente que está muy molesta por nuestro proyecto contra la usura y por la reestructura de las deudas, y que están operando para tratar de dejar lo peor parado posible a Cabildo, y bueno, y dicen que si no, que Cabildo está cambiando figurita, que Cabildo esto, que Cabildo lo otro. Bueno, lo hemos escuchado desde el principio, da la impresión que es como una operación para ensuciar la cancha
cancha, embarrar la cancha, pero lo que realmente les molesta es otra cosa, no es lo que dicen que les molesta otra cosa, y utilizan todos los medios posibles para, en definitiva, imponer la idea de que uno está haciendo cosas diferentes de las que realmente está haciendo. Acá lo único objetivo es el documento, que aparte, por lo que me dijeron hace un rato, ya tomó estado público el documento, es decir, es eso, y está con mi firma, o sea que si se cumplen esos 7 puntos, están los votos. Si no se cumplen esos 7 puntos, no estarían, lo digo así, los votos. ¿Cómo evalúa en términos generales, conceptuales, la gestión del presidente de la calle Pou hasta ahora? Y yo creo que para las circunstancias que ha tocado vivir el país, lo ha hecho en buena forma, ha sabido estar al frente de estar al timón en momentos complicados, ¿no? El país ha tenido distintas instancias difíciles y bueno, y hay indicadores que dicen que en muchos aspectos, a pesar de las circunstancias difíciles, el país no está retrocediendo, al contrario, está avanzando. Hay muchos indicadores, hay mucha obra que se está haciendo, muchas cosas que se están haciendo que son necesarias. Por supuesto, esto me hace acordar a la época de Jorge Valle, que le tocó la aftosa y las 1001 calamidades y las quiebras de los bancos, etcétera, etcétera, todo el problema aquel del año 2002. Bueno, a veces hay que enfrentar circunstancias difíciles. Yo lo valoro positivamente el trabajo que está haciendo el gobierno en general, porque acá no es el presidente, es el presidente y quienes están cinchando al costado de él también. O sea, hay mucha gente que está trabajando fuertemente para que a pesar de las adversidades se pueda salir adelante. ¿Caso Astesiano cree que debilitó al gobierno? Ahora que cerró parte, pero otra parte va a seguir. Yo creo que fue un capítulo negativo para el gobierno. Por supuesto que no ayudó en nada. Más allá de que se ha magnificado, se le ha dado una relevancia mayor de la que para mí merece el tema. Pero ha sido negativo para el gobierno sin lugar a dudas. Nosotros en el tema de seguridad hemos hecho ya 2 documentos, yo se los entregué personalmente a los ministros, primero a Larrañaga, después a Heber, con una serie de puntos que Cabildo entiende que son buenos para mejorar la gestión en materia de seguridad. Uno de esos, yo menciono un par nomás porque no quiero ir a detalle de otros puntos, porque no quiero tampoco interferir con el accionar, ni tampoco me quiero poner de francotirador criticando, porque sé también el tremendo esfuerzo que se está haciendo y una realidad social del país gravísima que en definitiva fue propiciada por políticas realmente negligentes de gobiernos anteriores, en mi entender. Hay un par de puntos que nosotros ahora en estas reuniones que se están haciendo en el Ministerio del Interior pusimos especial énfasis y esos puntos en este documento que se nos devolvió no están incluidos. Hay uno de ellos que está tocado medio lateralmente, pero no están incluidos en la forma que nosotros creemos que deben ser considerados y se refieren a la cercanía de la policía con el ciudadano. Es decir, acá se le ha ido quitando potestades a la comisaría de barrio, a la comisaría de campaña, se le ha ido quitando potestades, se le ha ido quitando recursos, hasta transformarlos a veces en una mera oficina receptora de denuncias sin ninguna capacidad operativa. Nosotros decimos que eso hay que revertirlo, hay que volver a la comisaría con medios, con recursos de actuar en el barrio. La comisaría de barrio es la que sabe bien la realidad del barrio, sabe bien quién es el malandra, quién es el que vende droga, quién es el problemático en el barrio, lo sabe. Entonces, tener a la comisaría con mucho más fuerza es para nosotros uno de los pasos que hay que dar. Alguna medida se ha tomado, pero son bastante poco significativas para lo que se necesita. ¿Van a poder bajar los homicidios? ¿Cree que van a poder bajar los homicidios? Bueno, hay que hacer todos los intentos para eso. Hay muchos factores que a veces hace posible o no tan posible, pero indudablemente que hay que bajar los homicidios. Estamos a tasas inaceptables para el Uruguay, sin lugar a dudas. ¿La gestión de Heber le parece correcta? Yo no lo quiero calificar al ministro Heber. Sé que está lidiando con un problema muy complejo. No lo quiero calificar.
al menos no en este momento. El otro punto grande que no está considerado en el documento es el tema carcelario. Acá hay que cambiar muchas cosas del tema carcelario. Acá las cárceles no están rehabilitando a los presos como lo establece la Constitución de la República, que hay que rehabilitar al privado de libertad. No lo está haciendo y claramente todos los meses se vuelcan a la sociedad centenares de presos que son potenciales reincidentes y que al poco tiempo están de vuelta presos después de haber delinquido y se agregan a los nuevos, en una espiral que cada vez genera que hay más presos y el problema es cada vez más grande. Eso hay que cortarlo, hay que tenerlo como objetivo central, porque sin eso no se va a cortar nunca la delincuencia. Siempre, si todos los meses estamos inyectando en la sociedad cientos de potenciales delincuentes, gente que no tiene nada, que no tiene hábito, no tiene ninguna habilidad, no tiene dinero, no tiene familia, son adictos, ¿qué se puede esperar que hagan al otro día que están libres? Seguramente van a delinquir o muy probablemente van a delinquir. Habrá algunas excepciones, pero el grueso van a estar nuevamente en el mundo del delito. Eso es lo que hay que cortar. Hay que rehabilitar al preso. Hay que hacer las inversiones necesarias para que todos los presos puedan trabajar y obligarlos a trabajar. No que sea voluntario, sea parte del protocolo carcelario, obligados a trabajar. Hay que hacer una estructura importante. Hoy trabajan menos del 30% de los presos. Si queremos cambiar esta realidad, tienen que trabajar todos. Entonces una persona que está presa 5 años, 3 años, 4 años, y estuvo todo ese periodo trabajando 8 horas diarias, haciendo algo específico, cuando sale tiene un hábito y tiene una habilidad. Eso es parte de la recuperación. Yo no conozco otra forma mejor de rehabilitar a un preso que generarle hábito y habilidad. Tuvo 5 años trabajando en la carpintería, bueno, va a saber hacer un mueble, o en la panadería va a saber hacer bizcocho. Entonces sabe algo y tiene un hábito. Y capaz que hasta tiene algún dinero, porque capaz que se vendieron esos muebles o esos bizcochos. Y bueno, y entonces hay que ir por ese lado, porque si no, no hay posibilidad de terminar con el problema. Dentro de 50 años, nosotros o nuestros hijos o nuestros nietos van a tener el problema más agravado todavía y no hay solución. Si no vamos por ese lado de la rehabilitación de los presos con cambios drásticos en los manejos carcelarios, no tenemos posibilidad de salir. ¿Cree que el fiscal de Corte, Gómez, debería apartarse de su cargo? Yo creo que es un fiscal muy cuestionado. Cuando usted va al fútbol y todo el mundo habla del juez y no de los cuadros, es que el juez no anduvo bien. Acá en la justicia todo el mundo habla del fiscal y no hablan de los problemas en sí. Yo creo que la sustitución de Gómez es una necesidad. No sé si por la vía de que él del paso acostado o por la vía de nombrar un fiscal general titular con un acuerdo político, sea por la vía. ¿Es posible ese acuerdo político? Y bueno, hoy por hoy, lamentablemente esto se ha politizado mucho y entonces si pertenece a tal bloque político, el otro bloque no lo vota; si pertenece a tal bloque político, el otro bloque no lo vota. Y como se precisan mayorías especiales, nunca están las mayorías para votar al fiscal general. Creo que está trabado, pero indudablemente eso es algo que el sistema político tiene que estar a la altura de las circunstancias y de una vez por todas ponerse de acuerdo. Buscar un fiscal que sea profesional, que sea lo más alejado posible de los dos bloques políticos. ¿Tiene nombre Cabildo? Cabildo maneja algún nombre, pero hasta ahora no ha habido voluntad de solucionar este tema. Pero yo creo que ya estamos en tiempo de que se llegue a ese acuerdo, porque hay muchos cuestionamientos, y cuando se cuestiona, cuando digamos la justicia la gente ya no confía en la justicia o tiene dudas de la justicia o empiezan todos esos comentarios que ya están poco menos que generalizados de que bueno, depende de quién sea el acusado, va a ser la actitud de la fiscalía. Cuando eso pasa, no le hace bien ni a la justicia ni al sistema democrático en general. Entonces yo creo que es hora de una renovación. Más allá de que entiendo que personalmente el fiscal Gómez debe ser una excelente persona, etcétera, no es su cuestionamiento hacia él, pero hoy la gente habla más del fiscal que de los casos. Entonces eso me parece que no es una cosa buena.
Pensamos insistir o pedir la infraestructura necesaria para la recepción de adictos a las drogas, que de acuerdo al proyecto de ley que está ahora con media sanción en diputados, si se aprueba en el Senado, no está hoy la infraestructura necesaria. Hoy a nivel del Estado, el Portal Amarillo, por ejemplo, tiene unas pocas decenas de camas, cuando se precisarían tal vez varios centenares de camas, y eso significa no solo camas e instalaciones, sino también recursos humanos. Ahí se necesita una erogación importante, pero yo entiendo que es fundamental atender el tema de la droga mucho más a fondo de lo que se ha hecho en los últimos tiempos. Algo dijo el presidente, ¿no? Algo deslizó, ¿no? Él habló de la salud mental más que nada, pero si vamos al caso, la droga es parte del problema de salud mental que tiene la gente. Tenemos que priorizar el gasto por ese lado, yo creo que eso sería muy importante. Bien, ¿algunos temas más para la rendición de cuentas o por ahí esa sería la prioridad principal? Siempre vamos a seguir bregando por la mejora salarial de los más sumergidos. Acá hay gente que cobra salarios realmente muy deprimidos y que tiene sus complicaciones para llegar a fin de mes. Que tenemos que seguir bregando para que haya mejoras en ese sentido. Y bueno, y hay una serie de puntos que estamos ahora a estudio, que los vamos a ir planteando a medida que los tengamos definidos.